A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a su programa Esperanza de Vida. No sabe cuán contento nos pone de saber que hay hermanos y amigos que escuchan estos programas y los comparten con su familia y amigos. Para esto son nuestros programas, para compartirlos, y si ustedes quieren ponerlo en alguna emisora, póngalo nomás, no hay ningún derecho de autor sino el Señor Jesús, el mismo Dios. Así que, queridos amigos, estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes una vez más y esperamos que estén todos bien, que estén de buena salud y que tengan buen ánimo y que tengan un trabajo, y decirles, deseamos bendiciones para ustedes. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Hoy día les traemos un programa que hemos intitulado Decisiones apresuradas. Decisiones apresuradas. Que todos hemos caído en esto, es decir, decidimos apresuradamente por no hacerlo con calma y nos equivocamos. No hay nadie que no se haya equivocado en esta vida, no hay nadie. Es como preguntarle a alguien, ¿quién no ha pecado? No hay nadie que no haya pecado. Todos somos pecadores frente a los ojos de un Dios 3 veces santo. Así que, amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Como siempre, estoy con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Amigos y hermanos, nuevamente estamos con la palabra de Dios abierta para enseñar lo que Dios tiene que hablarnos en este día. En la vida, todo ser humano, escúchame, todo ser humano tiene que tomar decisiones. Se encuentra frente a una disyuntiva en que tiene que decidir, tiene que hacer las cosas. No es cosa que quiera o no quiera, tiene que tomar una decisión. Todos estamos enfrentados todos los días a tomar decisiones en distintos asuntos de la vida. ¿No es cierto? Pero a veces uno toma decisiones apresuradas, como vamos a ver en los siguientes casos de la palabra de Dios. El ser humano es un ser que tiene la capacidad de tomar decisiones buenas y de tomar decisiones malas. Está capacitado para entender y darse cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Los niños son inocentes, sí, las guaguitas son inocentes y ellos tienen la gracia de Dios. Pero nosotros que ya somos maduros, que hemos caminado harto por la vida, no somos inocentes. Somos seres culpables frente a un Dios 3 veces santo. Así que vamos a comenzar allí en Génesis, el capítulo 31. Primero voy a decirles un poquito de qué se trata. Cuando llegó Jacob a la tierra que su madre le envió, porque iba a pelear con su hermano Esaú, los dos hijos de Isaac, al llegar acá, su suegro, no era su suegro todavía por cierto, Labán, que era hermano de la madre, al parecer quedaron muy contentos porque nunca la habían visto, era la primera vez que se veían como familia, y empezó a estar con su suegro que tenía muchas cabras. Tenía hijos e hijas, tenía 2 hijas. Una se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel, y Raquel era muy linda. Su suegro le dijo que por qué no trabajaba con él y él le pagaba un sueldo, y él empezó a trabajar con ellos. Resulta que, andando el tiempo, Jacob se enamoró de la menor de Raquel. Entonces llegó al acuerdo con Labán, el suegro, para que le diera como esposa a Raquel. Y Labán le dijo que le trabajara 7 años, escúchame. Y después de los 7 años se la entregaba para que fuera su esposa. Así que Jacob trabajó 7 años
Como ya les dije, trabajó 7 años por Raquel. Pero el día cuando tenía que entregársela, cuando cumplió los 7 años, Labán le engañó y le dijo que hiciera una fiesta grande para que le despidieran a su hija, para que se casara con él. Y como ellos se casan con un velo, tapada, entonces lo engañaron. Y en vez de pasarle a Raquel, a la que él amaba, le pasaron a Lea, a su hermana. En la fiesta todo pasó bien, todo lo demás, pero al amanecer se da cuenta Jacob que lo han engañado y que le han dado a la hermana mayor. Y él fue muy enojado a hablar con su suegro. Y el suegro le dijo, mira, aquí se acostumbra a dar primero la mayor y después la menor. Así que trabaja otros 7 años más y ahí te la daré. Y saben, la Biblia nos dice que, si ustedes quieren leer, la historia es muy linda, en el 30 y 31. Y sabes que él trabajó otros 7 años más, pero le parecieron muy cortos porque la amaba mucho a Raquel. Y cumplidos los años, le dio a su hija. Y comenzó a vivir con las dos. La diferencia ahora pasa en que Raquel no podía tener hijos porque era estéril, mientras Lea le había dado varios hijos ya. Las dos hermanas eran como rivales. Y un día Jacob se enojó con Raquel porque Raquel le dijo, dame hijos si no me muero. Y él le dijo, ¿crees que soy Dios yo que te impidió el tener hijos? Bueno, y la historia así sigue, hasta que un día Dios le apareció a Jacob en sueños y le dijo que se volviera a su tierra, a su parentela, a la tierra de Canaán. Su suegro no lo quería dejar que se fuera porque por causa de Jacob, Dios había bendecido ricamente a Labán. Cuando llegó él tenía muy pocas cabras, pero ahora tenía incontables las cabras. Y él se había hecho un sueldo con las cabras, porque llegaron a un acuerdo que todas las salpicadas eran para Jacob y las que no eran salpicadas eran para Labán. Y se enriqueció mucho Jacob, porque Dios le bendijo mucho. Bueno, y llegó el momento en que él esperó que su suegro fuera a trasquilar las ovejas a camino de 3 días, y tomó los siervos, sus esposas, los hijos, y emprendió el regreso a la tierra de Canaán. Ustedes pueden leerlo después con toda tranquilidad. Y cuando le avisaron a Labán que Jacob se había ido, él vino, juntó mucha gente y salió en persecución de él. Y después de 3 días le encontró y le retó. Pero antes quiero decirte que Dios apareció en sueños a Labán y le dijo, Labán, trata benignamente a Jacob. O sea, Dios lo previno porque él iba muy furioso. Y cuando llegó donde él, le encaró, le retó, pero lo más que le dolió a su suegro fue que le dijo, me robaron todos mis dioses, porque era muy idólatra. Me robaron todos mis dioses. Y Jacob, como era inocente de todo esto, le dijo, busca entre los enseres y el que los tenga que muera. Y él empezó a buscar en todos los enseres, pero ¿sabe? Raquel, la esposa que Jacob amaba, le había robado todos los dioses. Y los puso debajo de una montura de un camello y se sentó encima, porque Labán empezó a buscar tienda por tienda por tienda. Pero la decisión de Jacob fue muy apresurada cuando le dijo que los tenga que muera, sin pensar que si lo hubiera encontrado habían tenido que haber matado a su esposa querida. ¿Te fijas las decisiones apresuradas que toma uno a veces sin saber? Bueno, buscó por todas partes y no encontró, porque cuando llegó donde estaba Lea, que está encima de la montura, le dijo, padre, perdóname que no puedo levantarme porque estoy con las costumbres de las mujeres. No, hija, no te preocupes. Así que le dijo Jacob, echa aquí en tierra todo lo que encontraste que era tuyo. Y le dijo, no encontré nada. Entonces allí hicieron ellos un juramento de que Jacob no iba a pasar de vuelta donde Labán, ni Labán iba a venir más a molestar a su familia. Pero te das cuenta la decisión apresurada que hizo Jacob al decirle, a quien encuentren tus dioses, que muera. Si los hubiese encontrado,
en la esposa querida de él, habrían tenido que haberle matado. ¿Verdad? Mira cómo son las cosas. Esas son apreciaciones que uno tiene al leer la palabra de Dios. Bueno, y así podíamos seguir, que hay muchas decisiones apresuradas que la gente toma sin darse cuenta de lo que puede pasar. Mira, ve el capítulo 38 del Génesis ahora un poquito más adelante. Génesis, el capítulo 38. ¿Ya? Y el versículo 24. Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Pero ella, cuando lo sacaron, envió a decir a su suegro: del varón cuyos son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quiénes son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá la reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Bueno, les voy a pedir que lean el capítulo 38, aunque yo solo voy a grandes rangos se lo voy a decir. Judá tuvo 3 hijos, y el primero se casó y duró muy poco tiempo y murió. Después se casó el segundo y también murió, y le quedaba un hijo que era pequeño, y la mujer, viendo que había quedado sola, se volvió a la casa de su padre. Dicho esto, un día su suegro, Judá, iba a trasquilar unas ovejas y fue a una ciudad, y sabiéndolo su nuera, se disfrazó y se puso como una prostituta. Se puso el velo en la cara. Su suegro, sin saber, cuando la vio, le invitó que se acostaran. Se fueron a acostarse. Y cuando le iba a sacar el velo, le dijo que no, porque era su costumbre así. Entonces le dijo su suegro: mira, no tengo plata, pero dame algo y después me mandas la plata. Le dijo: ya. Y le dejó el bordón, varias especies, y tuvo relaciones con su nuera sin saberlo. Y quiero decirte que las maravillas de Dios son muy grandes, porque por esa genealogía, escucha, la genealogía de esos niños, viene la genealogía del Señor Jesús. Maravillas de maravillas. Bueno, se acostó, se fue, y al otro día mandó un siervo a donde había estado su nuera sin saber que era ella, y la buscaron y no la encontraron. No la iban a encontrar porque no era de ahí. Y cuando le empezó a crecer la guatita, le fueron a avisar a su suegro que su nuera había fornicado. Tamar había fornicado. Entonces él se molestó mucho, y él dice allí en el versículo 24 del capítulo 38: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá, suegro de ella, dijo: sacadla y que sea quemada. Decisión apresurada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado mi hijo Sela para que sea su esposo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al darle tiempo, dio a luz, y aquí había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y le ató en su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, he aquí salió el hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Pero te das cuenta la decisión que tomó al tiro Jacob, que sea quemada, sin saber que él era el hombre que la había hecho que quedara encinta. Y así hay muchas historias en la Biblia en que uno puede darse cuenta de las decisiones apresuradas que uno toma. Mira, acompáñame más adelante en Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Y ahí hay otra historia interesantísima también del rey David,
que fue un rey conforme al corazón de Dios. Un día él estaba caminando por el palacio y allá vio una casa en cuyo patio había una mujer desnuda bañándose. Y era muy hermosa de lejos, muy hermosa, y de cerca también, era muy bonita. Y él se enamoró de ella y la mandó a buscar, para tener relaciones con ella, por cierto, sin saber que ella era casada con un soldado de la guardia de David, que estaba en la guerra, y se acostó con ella. Tuvo relación y al otro día la señora Betsabé se lavó y se fue. Pero te voy a decir que al cabo de 3 meses le manda a decir que ella estaba embarazada. Y David vio un tremendo problema en ello. ¿Qué voy a hacer? Mandó a buscar al esposo de ella, escúcheme, mandó a buscar al esposo al palacio y conversó con él, le preguntó sobre la guerra y también le dijo que fuera a cenar con él en la noche, lo cual hizo. Y David lo curó, le dio mucho vino y le dijo: anda, desciende a tu casa y duerme con tu esposa. Entonces él salió, pero no fue a su casa, se quedó a dormir en la puerta del palacio. Porque él pensaba: mis compañeros están peleando en las batallas, yo no iba a bajar a mi casa para pasarlo bien. Y sabes, cuando le comunicaron a David que él no descendió a su casa, lo llamó y le dijo: quédate este día también. Y hizo otra fiesta y lo curó bien curado y lo mandó a la casa. Y él no fue, se quedó ahí. Y como vio que esto había pasado, al parecer este hombre era más justo que David mismo, hizo una carta y se la mandó al comandante del ejército diciéndole que pusiera a este soldado en el lugar más peligroso de la batalla para que muriera. Y lo puso en la batalla y los hijos de Amón lo mataron. Y le avisaron a David, quien se quedó tranquilo, y mandaron a decir a la señora, le trajeron todas las cosas de su esposo. No sé cuánto tiempo pasó y él la tomó por esposa y la trajo al palacio. Y cuando nació el primer niño, Dios lo hirió para que muriera. Pero, escúchame qué pasó. David, al parecer, pensó que todo había pasado, que él había cubierto todo y ahora tenía a su esposa, pero lee el capítulo 12 todo. Pero aquí viene ahora lo que te digo, las decisiones apresuradas. Y vino el profeta Natán y le contó una historia de que un señor multimillonario tenía muchas ovejas. Y al lado de él había un hombre pobre que tenía una sola ovejita muy cariñosa que comía su mes y todo lo demás. Y cuando recibió visitas, el hombre rico no quiso matar ni una de las ovejas, sino fue y le quitó la oveja al que tenía una y le guisó para sus amigos. Y le pregunta el profeta: ¿qué haremos con ese hombre? Y se enojó David y dijo: ese hombre que muera y que pague con 5 tantos. Y el profeta le dice: tú eres aquel hombre. Tomó una decisión apresurada. Sí, él no sabía que el profeta venía de parte de Dios. Tú eres aquel hombre. Porque él le había quitado la mujer a un hombre casado y ahora está viviendo con ella. Por tanto, el niño que va a nacer va a morir. David apresuradamente dijo: el hombre que hizo eso tiene que pagar con 5 tantos y es digno de muerte, sin saber que era él mismo. ¿Te fijas? Las decisiones apresuradas. Sí, estas son las cosas, las maravillas que tenemos en la Biblia y que Dios nos las revela por su santa palabra. No sé si alguno de ustedes habrá tomado alguna vez alguna decisión así, apresurada. No sé. Acompáñame a Jueces, el libro de Jueces, el capítulo 11. Allí tenemos la historia de un hombre que se llama Jefté. El libro de los Jueces es un libro donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué te parece? Así nos dice la Biblia. Es un libro interesantísimo también. Y Jefté lo buscaron porque sus hermanos lo habían echado de la familia porque era hija de una concubina del padre de ellos. Y él se fue. Y después lo mandan a buscar para que él pelee las batallas del pueblo de Israel. Mira, lo mandan a buscar para que sea su líder. Y él aceptó. Y fue y peleó las batallas. Y Dios le dio la victoria. Y él, apresuradamente, sin saber lo que iba a pasar, si quiere leer el versículo 30, dice allí: Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Sigue un poquito más abajo en el versículo 35, dice: entonces volvía Jefté a Mizpa a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era su única hija, no tenía fuera de ella otra hija. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¡Qué hombres más temerosos de Dios!
He conocido muchas personas que le han prometido tantas cosas a Dios y no las han cumplido. Lee por favor Eclesiastés, el capítulo 5, y allí vas a encontrar que Salomón dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque Dios no se complace en los insensatos. Así dice la palabra de Dios. Y él, muy temeroso de Dios, tenía que cumplir su palabra. Entonces ella respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, la niña era bien temerosa de Dios, si le has dado palabra a Jehová de mí conforme a lo que has prometido, ya que Jehová ha hecho venganza de tu enemigo y los hijos de Amón, bueno. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame que por 2 meses que vaya y descienda por los montes, llore mi virginidad, yo y mis compañeros. Y pasado 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció a varón. Cuando se ofrecía un holocausto, si tú lo quieres ver, está en Levíticos el capítulo 1. Cuando es el holocausto es cuando uno sacrifica un animal solamente para Dios. Se quema totalmente, no se saca ni un pedazo de su carne, nada. Se quema todo para Dios, es para Él. Quiero decirte, amigo, que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él se ofreció primeramente como un holocausto para Dios, el Padre. Todo era para Dios. Y nos incluyó a nosotros como un sacrificio expiatorio, un sacrificio que Él hizo por nosotros, pero primeramente fue para Dios, como un holocausto. Y la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, por tus pecados y mis pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. El Señor primeramente se ofreció como un holocausto al Padre. Maravilloso, ¿eh? Bueno, y este caballero, Jefté, no tenemos el nombre de la hija, la ofreció para que ella nunca se casara y sirviera solamente a Dios, que nunca conociera a un hombre. Este fue lo que él dijo. Por eso dice que ella le pidió al papá unos meses para llorar su virginidad. Y luego que ella volvió, le dice: haz conforme al voto que has dicho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fuera la doncella de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días al año. ¿Te das cuenta? Las historias verdaderas, verídicas que hay en la Biblia, querido amigo, y los hombres tan temerosos de Dios como cumplen su palabra al Señor. Maravilloso, maravilloso todo esto. Bueno, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 7 de 1 Corintios, encontramos lo mismo. Que hay padres que dejaron a sus hijas porque sus hijas le pidieron solamente dedicarse a Dios, no casarse, quedarse así vírgenes. Hay muchas mujeres, hijas de Dios, a través del mundo, que han salido como misioneras y que nunca han conocido un varón, solamente han sido para el servicio del Señor. Como hay hombres igual, que tienen don de continencia. Qué maravilloso todo esto, ¿verdad? Mira cómo Dios nos revela y nos hace ver cosas tan maravillosas en su santa y bendita palabra. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Acompáñame al Nuevo Testamento, por favor. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Aquí vemos otra decisión apresurada, por no entenderla. Y dice allí, en el versículo 35, entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. El Señor le dijo: ¿qué quiere que haga? Ellos dijeron: concédeme que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Y mira lo que dice ahora, escúchalo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos, sin saber que se estaban comprometiendo con el Señor de una muerte trágica. Podemos. Bueno, Jesús dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Los 2 discípulos, estos dos hermanos, Santiago y Juan, fueron muy fieles al Señor como sus discípulos. Pero lo que le pidieron al Señor no estaba bien, porque desplazaba al resto de los discípulos. Así que el Señor les hizo una propuesta que le dijo: ¿acaso podían beber del vaso que él bebía y ser bautizado con el bautismo que él era bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Sin saber, escucha muy bien, sin saber que el bautismo y el vaso que el Señor bebería sería la amargura, la burla que tendrían de ellos. Y el bautismo sería su misma muerte. Pero no entendieron realmente, dijeron algo, no lo entendieron. Y quiero decirte que pasado algunos años, el mismo Herodes mató a Jacob, lo atravesó con espadas. Lo mató frente a todo el pueblo. Y su hermano Juan, que sufrió mucho,
murió desterrado en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. El Señor había dicho: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angusto hasta que se cumpla, hablando de la cruz, del sufrimiento. Y cuando les pregunta a ellos: ¿pueden beber del vaso que yo bebo?, que era la ira de Dios por nuestros pecados. Sí, estamos bien, sí. Y ser bautizados, sí, también podemos, sin saber. Decisiones apresuradas. ¿Se dan cuenta ustedes, queridos amigos, cómo el Señor, en su gran bondad, en su gran misericordia, hace estas cosas? Es para que ustedes sepan que Dios es muy sabio, y Él nos dice cosas, y las decisiones que tomamos nosotros a veces apresuradamente no son buenas. Yo sé que no hay nadie que no haya tomado una decisión que no haya sido apresurada. El Señor bendiga a todos ustedes, y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final del programa, un programa más en que hemos aprendido mucho de la enseñanza que la Biblia tiene para nosotros y que los invitamos a tener presente cada vez que han de tomar una decisión, sobre todo cuando las decisiones son importantes, aunque debiéramos siempre hacer lo mismo, cuando las decisiones afectan a terceros, cuando nos afectan a nosotros, a nuestro entorno familiar, a nuestro trabajo, en las inversiones que podemos hacer cuando vamos a comprar una propiedad, un vehículo, un viaje, en fin, tantas cosas, una persona con la cual queremos mantener una relación. Primero tenemos que consultar al Señor y esperar la respuesta del Señor, porque hemos aprendido hoy que las decisiones apresuradas tuvieron efectos, algunos bastante serios, y algunos no solamente sobre quien tomó la decisión, sino también sobre personas terceras que pagaron de alguna manera la mala decisión tomada por quien era su padre, por quien era su esposo, por quien era su jefe. Así que siempre tenemos que tener al Señor presente. Yo sé que muchas personas decimos que sí, que lo tenemos, pero ¿lo tenemos verdaderamente? En el día a día, cuando estamos haciendo las cosas, cuando decimos que hoy día voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, ¿hemos tomado en consideración al Señor? ¿Hemos consultado al Señor? ¿Hemos dicho en oración al Señor: Señor, mira, esto es lo que yo quiero hacer, me gustaría hacerlo? ¿Tienes algún inconveniente? ¿Hay algo que yo deba tomar en consideración o debo dejar esta idea que tengo por las razones que sea? Recuerden que el Espíritu del Señor vive en nosotros y el Señor siempre va a responder de una manera o de otra. Hermanos queridos, creo que la lección de hoy ha sido bastante clara. No debemos andar corriendo por la vida tomando decisiones sin tener a Dios presente y sin tener a Dios como la primera persona a quien consultar. ¿Y cómo consultamos? En la oración. ¿Cómo nos responde el Señor? De mil maneras. Nos vamos a dar cuenta. Te va a poner un sentimiento, algo que te haga sentir que la decisión que estás tomando no es correcta. Eso va a venir del Espíritu que vive en ti. Bueno, no me alargo más. Nos despedimos muy contentos y agradecidos al Señor por este nuevo programa que hemos podido traer a ustedes. Y pedimos la bendición para cada uno de ustedes, para sus familias y para sus hogares. Y también pedimos que oren por nosotros para que podamos continuar haciendo estos programas. Será entonces hasta el próximo, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.